Sí. El gobierno nacional está clarísimo, ya lo dice. No, por eso, el gobierno provincial que anda con los chacareros, se disfraza de... La pregunta era como para provocar igual. No, está bueno. Bueno, entonces, dejando estas preguntas que no tenemos la respuesta, vamos a escuchar ahora a Ezequiel Flores. Él es becario mío, tengo la suerte de tenerlo como becario doctoral. Y él está trabajando el trabajo infantil en la cosecha de la yerba mate y el abordaje de políticas públicas para su erradicación en la provincia de Misiones. Él es profesor en Historia por la Universidad Nacional de Misiones y ha trabajado en el programa para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, ENIA son sus siglas, y ahora nos va a dar una pequeña charla sobre la situación del trabajo infantil en los yerbales y sobre todo pensar desde las ciencias sociales cómo podemos aportar para su erradicación. Gratificante estar acá. Es la primera vez que participo de este ciclo de Mate Conciencia como expositor, así que muchos nervios y seguramente muchos errores que serán parte de la anécdota. Quiero agradecer por estar acá en la Biblioteca Popular y también remarcar una cosa que mencionó Lisandro, que mencionó Sandra, que no hacemos esto solamente para mostrar lo que nosotros venimos estudiando, lo que nosotros venimos trabajando, sino también como un mensaje político de por qué es importante contrarrestar el vaciamiento del sistema científico y universitario que estamos sufriendo a nivel nacional. En CONICET lo estamos sufriendo muy fuertemente, todo el Estado nacional está siendo atacado y realmente estamos sufriendo en estos momentos un desmantelamiento del sistema científico. Así que poner sobre la mesa las cosas que producimos como conocimiento es muy importante en este contexto también por esta cuestión, y es netamente política. Dicho esto, yo voy a hablar sobre, como dijo Cecilia, el proyecto de investigación mediante el cual accedo a la beca CONICET, sin la cual, digamos, no podría desarrollar esta investigación, que es sobre el trabajo infantil y en la cosecha de yerba mate en particular, y sobre la implementación de las políticas públicas para su erradicación. Voy a mostrar un avance en la investigación, porque como dije, digamos, todavía está en curso. En primer lugar, un poco para contextualizar, cuando uno habla de trabajo infantil en la yerba mate y en la cosecha de yerba mate, lo primero que uno encuentra es que tiene raíces históricas. ¿Sí? En los yerbales del frente extractivo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la mano de obra eran básicamente niños jóvenes y jóvenes adultos. Porque era una mano de obra que trabajaba en condiciones muy precarias y que tenían una fugaz existencia. Y sobre eso pueden leer materiales como lo que son los yerbales de Rafael Barret, y también está la reedición del informe Nicholson que hizo la editorial universitaria, que también es muy buen material, como para observar, ahí hay una muy buena descripción de las condiciones de trabajo en los yerbales y en los obrajes madereros del frente extractivo. Entonces, ahí ya nos encontramos con niños y niñas y trabajando en yerbales, en obrajes madereros, pero esa situación se modifica cuando se empieza a desarrollar la producción a partir de 1930, digamos que se suspende o se prohíbe, mejor dicho, la extracción de los yerbales silvestres, también ya estaba agotado el recurso. Se modifica parcialmente, pero hay algunos autores que rescatan o que ponen sobre la mesa que el trabajo infantil o el trabajo infanto-juvenil, si se quiere, fue una constante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Hay también, de vuelta, hay varios documentos que hablan de eso. Por ejemplo, está el informe que hizo Rodolfo Walsh, que seguramente quizás lo conozcan, digamos, la Argentina ya no toma mate, en donde señala, digamos, la existencia de trabajo infantil en los yerbales. Está también un informe del CEIL, CONICET, el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, en 1972,
que directamente dice, bueno, en la provincia de Misiones, una de las producciones que tiene trabajo infantil y trabajo adolescente, incluso contratado directamente, es la yerba mate. También señala que hay otras producciones que tienen, en la cual se encuentra trabajo infantil, como por ejemplo en ese momento el té, el tum, son producciones que después cambiaron. Bueno, el tum ya quedó totalmente marginada y el té, la cosecha se mecanizó. La cosecha de yerba mate, como sabemos, no se mecanizó, o por lo menos no se mecanizó hasta ahora completamente, y es una de las actividades que mueve una gran cantidad de mano de obra, de trabajadores, de forma estacional, ¿sí? Durante 6 meses se mueve alrededor de 20.000 tareferos, dependiendo a qué auto revisen y dependiendo qué datos revisen, está entre los 15.000 y los 20.000. Pero bueno, es una gran cantidad de mano de obra. También durante el siglo XX y hasta hace algunos años, el Estado argentino fue subiendo la edad de admisión mínima en el empleo en general y en el agro en particular. Actualmente nosotros tenemos una ley que es del 2008 que establece que la edad mínima de admisión en el empleo, en la contratación, es de 16 años. Entre 16 y 17 años se puede contratar bajo determinadas condiciones legales, en blanco, con una serie de condiciones, no voy a entrar en detalle, pero bueno, a partir de los 16 años. Debajo de los 16 años es considerado trabajo infantil. Y para los casos de trabajadores o de niños de entre 14 y 16 años, es decir, la franja de 14 y 15 años, pueden trabajar en empresa familiar o en la chacra, por ejemplo, pero cumpliendo de ciertas restricciones horarias y cumpliendo con la continuidad escolar, que esto es algo fundamental. Pero no pueden ser empleados en trabajos asalariados, ¿sí? Ni como acompañante, ni de forma directa, ¿sí? Esa es la legislación que tenemos hoy en día desde el 2008. Y antes de eso, bueno, era menos. Antes de eso, antes del 2008, entre el 82 y el 2008, se regía por la ley de contratos de trabajo que estipulaba que a partir de 14 años podía ser contratado, podía ser empleado. Ahora, vamos a ver algunas cifras generales y algunas cifras del NEA, son muy poquitas. No hice la tarea de armar el PowerPoint con las cifras porque dije, bueno, va a ser una charla más, no tanto de congreso, entonces, pero bueno. En Argentina, según la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, que es una encuesta que se realizó en 2016 y en 2017, que se realizó en el ámbito urbano y rural y que se realizó teniendo en cuenta todas las regiones del país, ¿sí? Según esa encuesta, hay 763.544 niñas y niños de entre 5 a 15 años que realizan alguna tarea productiva. Entiéndase, trabajo para el mercado laboral, digamos, trabajo de autoconsumo excesivo, es decir, estar cumpliendo más horas de las que se permite para 14, 15 años en el cultivo o en la cría de animales, o tareas domésticas intensivas que pueden incluir desde el aseo y hasta todas las tareas domésticas que se imaginan, hasta el cuidado de terceros, ya sean hermanos menores o sean personas mayores. Entonces, son 763.544 niños, niñas, que representan el 10% de la población de niños y niñas del país, ¿sí? 1 de cada 10. Y de esos 763.000, hay por lo menos 291.335 que son el 3,8% de niños y niñas del país que trabajan para el mercado. A veces se da la situación de que pueden trabajar para el mercado, pueden realizar tareas intensivas en el hogar o pueden trabajar para el mercado y también hacer la producción para autoconsumo. Es decir, que se superponen las tareas que puede realizar ese niño, niña. Por eso, cuando uno mira las estadísticas, uno ve
que los números por ahí no coinciden, pero no coinciden porque a veces está registrado también 2 tareas o hasta 3, digamos, ¿no? En cuanto a la población adolescente de 16 a 17 años, que entra dentro de la franja que yo les comentaba, que está contemplada como trabajo adolescente protegido si se dan determinadas condiciones, 429.000 realiza alguna actividad productiva. Y son el 32% de la población de adolescentes de 16 a 17 años del país. Recordemos estos datos 2016-2017. ¿Sí? Y de este 32%, de estos 429.000, poco más de la mitad, el 57%, trabajan para el mercado. Ahora, no tenemos una segunda encuesta más actual, ¿sí? Pero sí tenemos algunos datos de una encuesta que realizó UNICEF en el periodo 2019-2020, que no abocaba precisamente al trabajo, pero sí a las condiciones de vida de los niños y niñas y adolescentes. Y en ese momento registraba una pobreza multicausal para niños, niñas y adolescentes del 62%, que era una enormidad, digamos. Y también registraba que había un aumento de niños y niñas posterior a la pandemia, esto ya 2021-2022, había un aumento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que empezaron a trabajar después de la pandemia, ¿sí? Ahora, si vamos al NEA, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, son al menos niños de entre 5 a 15 años de edad superan, digamos, la media que se registra a nivel país. Superan la media que se registra a nivel país. Sobre todo en el agro. Si tenemos en cuenta lo que es el agro, vamos a ver producciones distintas, digamos, dentro de Misiones, una de las que tiene incidencia en la yerba mate. Acá estamos hablando de 7% de niños, niñas, perdón, no superan la media, pero sí se acercan 7% de niños y niñas de 5 a 15 años en ámbito urbano y rural, pero sí a nivel rural supera la media porque es un 19%, que es más que lo que registra la ANA, la encuesta a nivel nacional, digamos, para el ámbito rural. De vuelta, acá podemos encontrar casos que son de trabajo para autoconsumo, para tareas domésticas intensivas, que incluyen cuidado familiar o menor o mayor, y también podemos encontrar casos de trabajo asalariado. Y de hecho, lo que tiene de particular el NEA, junto con el NOA, que es que son las dos regiones que tienen un porcentaje más alto de deserción o discontinuidad escolar, trayectorias escolares discontinuas, producto del trabajo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es una problemática y, de vuelta, estos son datos, los datos más contundentes son del 2016-2017. A partir de estos datos se elaboran otra serie de indicadores. Una de ellos es el MIRTI, que es el indicador de riesgo de trabajo infantil, es decir, cuán probable es encontrar trabajo infantil en algún lado. Y en ese indicador, a nivel nacional, el indicador está en el 6%, a nivel provincial está en el 8%, y en algunas zonas, que justamente son zonas yerbateras, ese indicador supera el 8%, llega al 9%. Por ejemplo, General Belgrano es una de esas zonas que tiene un indicador alto. Que señala esto, digamos, señala que es más probable encontrar niños, niñas trabajando en las áreas rurales de esas zonas que en otras zonas, digamos, ¿no? Esa población estadísticamente tiene una serie de condiciones, tiene mayor porcentaje no de analfabetismo, pero sí de escolaridad interrumpida o no terminada en tiempo y forma, tienen también mayor porcentaje de población rural, mayor
proporción de niños y niñas que asistieron pero dejaron o no asisten directamente a establecimientos educativos. Bueno, ahí lo siento. Y mayor proporción de población que tiene necesidades básicas insatisfechas. Ahora, esos son indicadores como generales y del NEA. ¿Qué sucede en la tarefa o en la cosecha de yerba mate? No tenemos un indicador específico de la cosecha de yerba mate sobre el trabajo infantil. Pero sí se puede ver su incidencia de distintas formas. Primero que nada, hay trabajos anteriores al mío que muestran esa incidencia a partir de entrevistas en profundidad, en Noverá, en Jardín América, que son muy importantes por el valor que tienen esas entrevistas a niños, niñas, adolescentes, a madres y a padres. Pero también hay otros indicadores que nosotros podemos tomar. Si nosotros hacemos un breve relevamiento, que es una de las cosas en las que yo estoy trabajando, uno encuentra que en la última década hubo muchos siniestros laborales que involucraron a niños, niñas y adolescentes en la tarefa o en trayecto itinere, es decir, el camino a la tarefa. También otro de los indicadores que otra de las fuentes a las que uno puede recurrir para ir construyendo la información es los registros de las inspecciones del Ministerio de Trabajo y del RENATRE, que también encuentran casos de trabajo infantil. El año pasado encontraron, por lo menos de los que se publicaron, encontraron 8 casos en la cosecha de yerba mate. Encontraron más casos fuera también de la cosecha de yerba mate, que tiene que ver con todas las cuestiones de las inspecciones laborales que se realizan en el agro. Y de los siniestros uno puede encontrar ahí también argumentos que llevan a la discusión de si efectivamente es un lugar seguro o no para un niño, una niña o un adolescente trabajar en las condiciones en las que se trabaja. En los siniestros nosotros todos conocemos quizás la tragedia de Salto del Cantado, donde hubo fallecidos niños y niñas. También sobrevivieron al siniestro pero quedaron con secuelas producto del siniestro otros niños, niñas y adolescentes. También hubo el caso de un menor que murió aplastado, un menor de 1 año que murió aplastado en un yerbal porque le pisó la cabeza un camión. Y el menor tenía 1 año, no estaba tarefeando, pero ¿qué pasa? Porque su mamá y su papá estaban tarefeando ahí. Otro caso también, estoy mencionando algunos casos que repercutieron mucho, que fue un menor de 15 años que se electrocutó manejando un guincho para cargar el raído al camión. Rozó un cable de alta tensión, el menor estaba operando, no tenía que estar operando ahí, primero no tendría que estar trabajando con 15 años y segundo no tendría que estar operando eso, y rozó el cable de alta tensión y quedó electrocutado, falleció en el momento. Todos esos casos son los que uno se encuentra, y entonces ahí uno mira que, bueno, qué hace el Estado, además de, digamos, de prohibir el trabajo infantil, además de establecer condiciones para el trabajo de adolescentes. Y una de las respuestas que da, hay respuestas generales que después se pueden poner en tensión o no. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, uno de los argumentos era para reducir el trabajo infantil en general, porque implicaba también los controles, la asistencia escolar y los controles de salud. Y después hay políticas específicas, como por ejemplo la que se está llevando adelante ahora, que es el espacio de cuidado, que es un espacio de cuidado para hijos e hijas de tareferos. Se inauguró en el 2021, si no recuerdo mal, 2021-2022, en Andresito 1 y en Wanda otro, que cumple con algo que está en la ley 26.727, que es justamente espacios de cuidado cercanos a los lugares de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras rurales, pero que en primer lugar es una política que en un momento se anunció como que iba a haber 16 espacios de cuidado en la provincia, solo hay 2. Todo eso está paralizado. Están funcionando los espacios de cuidado, pero esos 2, pero los demás están paralizados porque no hay fondos, no hay plata, digamos, por el ajuste nacional. Y funcionan a pulmón. ¿Sí? Los espacios de cuidado funcionan con trabajadoras mayormente que eran tareferas, que cobran un plan social, que cobran el potenciar trabajo, o sea, no están
blanqueada ni mucho menos, tienen turnos rotativos de 6 horas, no pueden acceder a capacitación porque SENAF en este momento está totalmente desarticulada, no existe más la SENAF, la Secretaría de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia. Ahora es una subsecretaría y no hay ningún programa, digamos, que permita capacitar al personal, que es una de las cosas que está dentro del programa, la formación de personal para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, y que reciben una población en Andresito de aproximadamente 100 niños, niñas, y en banda de 60, aproximadamente 60, que funcionan desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que garantizan desayuno, almuerzo, merienda, de la forma que se puede, apoyo escolar y también un trabajo que tiene que ver con la contención más general de los niños, incluso a veces de las familias, de las madres. Y con esto, digamos, voy cerrando. Seguramente habrá cosas que me quedaron por plantear, pero bueno, creo que estoy en tiempo. Muchas gracias, Ezequiel. No sé si alguien tiene alguna pregunta a la realidad. Sí, Graciela. Sí, estaba haciendo un poco de memoria, ¿no? En el año 1966, comienzo de esa dictadura de 12 años, desde el Estado Nacional empleaban, y uno ve en los registros de memoria, digamos, las víctimas del Estado Nacional, por ejemplo, en el correo tomaban trabajadores, como mi hermano, a los 14 años. ¿Sí? Tenían que trabajar 7 horas, 1 hora menos que los adultos. Uno ve en la revista que ellos publicaron, en el medio de todas las fotos de las víctimas, ven la cara de un niño y le encontraba conocido a ese niño, y era mi hermano. ¿Sí? Pero no solo él, sino acá en Posadas eran muchísimos los niños que trabajaban 7 horas en distintos turnos de 7 horas, que tendrían que ser 8, digamos, repartiendo como mensajeros, repartiendo telegramas con bicicleta, ¿no? Yo me acuerdo que mi hermano pasa a la nocturna, que eran 6 años en vez de 5. En vez de 3 años, como es ahora la secundaria, eran 6 años. Uno ve las consecuencias, digamos, pero ¿y las causas? Si los padres estuvieran bien pagados, papá y mamá estuvieran bien pagados, los niños no estarían a la tarefa. Los niños no estarían cuidando a sus hermanitos como hicimos nosotros. Yo tuve que cuidar a mi hermanito y siempre le cargo a mi hermano menor, que le digo, claro que vivías empachado si yo te preparaba la leche con 5 años. No entendía por qué mi mamá me daba el arroz con azúcar. Claro, el agua de arroz le daba al pobre niño empachado. Pero, a ver, veamos qué pasa si la madre le deja solito a esos niños para ir a hacer la tarea en su casa. Los accidentes que tienen, se quema el ranchito, los abusos y violaciones que sufren esos niños y niñas. Entonces, 2 guarderías en toda la provincia, ahora. ¿Y cuánto le pagan a esos padres? Yo me acuerdo que nosotros íbamos a la chacra, cuando éramos chiquitos íbamos a la chacra, y mi tío era como muy normal que le lleven en un cajoncito de manzana, porque no tenía un bebecito ni un cochecito, digamos, porque no le alcanzaba la producción de alimentos, ni siquiera plantaban tabaco o otras cosas con la agrotóxico como se usa hoy. Pero le llevaban ahí, le cuidaban ahí porque no le iban a dejar La solo. ponchada como cuna, eso es. Claro, entonces es muy interesante, me parece buenísimo todo lo que analizó, pero veamos el abandono del Estado a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad. Y seguimos, y cada vez más. Entonces decimos, bueno, 40 años de democracia y no cambió absolutamente nada. Uno ve las aguas bajan turbias y bueno, siguen turbias hoy, no solamente por el rojo de la tierra, sino por los agrotóxicos y todos los venenos a las pasteras, etcétera, ¿no?
Pues yo creo que con la nueva ley que se hizo de protección al tarefero y esta estampilla de corresponsabilidad se ha disminuido muchísimo. Igual hay mucho por hacer. Y lo que Ezequiel acaba de mostrar es las falencias que todavía se ven. ¿Cómo estaríamos si no existiría esta protección y esta disminución? Pero lo cierto es que ahora, en la realidad yerbatera, hoy, la perspectiva es que estamos retrocediendo en el tiempo en vez de trabajar sobre los avances mínimos que tenemos, pero que hemos tenido. Seguimos perdiendo derechos. Yo, cuando él estaba comentando hace un ratito, los datos del 2017, digo, bueno, ya pasaron 7 años. ¿Qué pasó en estos últimos 7 años? ¿Qué pasó en estos 7 meses? Quiero saber, porque seguramente la ya impactada economía de esas familias en estos meses se vio mucho más. Así que, como dice Graciela, si a los padres le pagan bien, esos chicos no van a trabajar, pero no estaría pasando eso. Sí, eso me hizo acordar dos cuestiones. Uno, el tema del salario no es solamente lo único que habría que cambiar, pensando en qué habría que cambiar, porque yo hablaba con una madre tarefera y me decía, mirá, yo voy a la campe a trabajar 15 días, me llevo a mi gurice conmigo. Y eso no va a cambiar si gano un poco mejor o si tengo un mejor salario, porque yo no puedo dejar los 15 días solo. Entonces hay también otras cuestiones que forman parte, yo creo, de las condiciones de trabajo que vienen de larga data, que hay que modificar y que hay que buscar la forma de transformar. Y con respecto a lo que decía efectivamente del abandono estatal, sí, y cuando nosotros vemos cómo se piensan las políticas y cómo se implementan, hay una línea, hay un camino en el medio que termina con una idea totalmente desvirtuada de la original. Los espacios de cuidado, yo creo que pasa eso. O sea, la idea es buena, es interesante, en el camino se va degradando y se implementa como se puede y muchas veces termina los trabajadores y las trabajadoras poniendo mucho más de su parte, digamos, para que funcione algo. Y otra cuestión es que en la ley 26.727 podemos discutir varias cuestiones de la ley, como por ejemplo la forma de contratación de permanente y discontinuo, que para mí es un problema, porque permite el negreo, básicamente, y es uno de los problemas que tiene el agro en general. Pero más allá de esa cuestión, en esa ley ya se establecía que tenía que haber espacios de cuidado o jardines de cosecha. Y a Misiones llegó 11 años después. En otras provincias, como en Mendoza, hay otras experiencias pioneras, o si se quiere pioneras, que son más o menos contemporáneas a la sanción de la ley, porque ahí incluso la problemática era mucho más aguda con el tema de la cosecha de la uva. Y una corrección que quería hacer, porque recién dije mal un dato y me quedé pensando en por qué lo dije mal, que el 25% de niñas y niños del NEA en el sector rural trabaja. El 25%, sí, efectivamente supera la media. No sé en qué momento se me traspapeló, pero bueno, son los errores que uno comete, que es un cuarto de la población de niños y niñas en el agro, en general, digamos. Entendimos que era mucho igual, sí. También hay que decir que Argentina tiene más población urbana que rural, que hay determinadas regiones del país en las que hay más población, que el peso de la población rural es un poco más importante, pero que sí. Y lo del trabajo infantil es un fenómeno que afecta al agro y a la ciudad. ¿Sí? De hecho, hay más niños trabajando en las ciudades que en el agro, pero como hay también más población en las ciudades que en el agro, la incidencia en porcentaje se da más en el agro, ¿entiendes? Sí, Javier. Y después usted. Perdón. Dos cosas me llamaron la atención. Primero, los números de la guardería, 100 chicos en Andresito y 60 en Banda. Sí. Si comparamos con los 20.000 tareferos, estamos lejísimos.
Y la otra que surge, ¿qué hizo el ININ? El ININ tiene 20 años de funcionamiento. Ha ido a misiones a ver si podemos vender la hierba en la India, en la China, en Alemania, en Estados Unidos. Digamos, me parece genial y muy bueno. Pero no ha hecho nada con el sector tarefero. O ha hecho muy poco. En realidad ha facilitado algunas herramientas para mejorar la productividad, pero con estas cosas más sociales de los tareferos no ha hecho prácticamente nada. Sí, Y no es por falta de recursos, es por falta de una política. por supuesto, coincide. ¿Y atrás el señor? No, bueno, buenas noches. No quería agregar más que también desde el 2013 en Argentina, el trabajo infantil es un delito penal de 1 a 4 años. Pero en lo que va desde la aplicación de la normativa, creo que ha habido solo 2 casos en el cual se condenó el delito de trabajo infantil como delito penal. O sea, muy poco con la cantidad, los números que recién decía, y además con todos los organismos de contralor que detectaron trabajo infantil, en el caso de yerba mate acá o en todo el país, solo 2 nomás ha avanzado. También ahí el problema de la justicia, donde está la ley, está la prohibición, o sea, es un delito penal, pero también está el problema qué celeridad y qué importancia le da a la justicia en lo que va desde el 2013 hasta la actualidad. Y que muchas veces los propios padres no denuncian ni dicen nada porque necesitan ese ingreso extra que trae el hijo. Sí, Ángel. Una pregunta, Ezequiel, que se mencionó lo de los salarios bajos, ¿no? Y mi pregunta para relacionar con la exposición de Lisandro es si vos considerás que el capital que contrata el tarefero puede pagar esos salarios. Y cómo ves la inserción del trabajo infantil en el contexto de la acumulación de capital y de la apropiación de la renta yerbatera. Había cuenta de las posibilidades y también los límites de las políticas públicas bajo esta relación social. Sí, a ver, sobre lo del INIM, sí, justamente una de las cosas, ahí voy a preguntar, una de las cosas que estuve indagando, en particular con Ana Cubilla, a quien yo contacté y fue muy amable, digamos, muy buena en el sentido de que me permitió llegar al espacio de cuidado, hablar con ella, conocer cómo trabajan, cómo funcionan, al Andresito, qué articulación había con el INIM. Y me dijo que ninguna, y que no había ninguna posibilidad antes cuando el INIM funcionaba, por lo cual eso sí, efectivamente era un problema. Agradezco que hayan incorporado lo de el compañero que habló sobre la pena justamente sobre el trabajo infantil, la explotación, eso ya es explotación laboral infantil, que está penada por ley. Efectivamente es así, y hay algunos casos en los que la legislación la contempla como un trabajo artístico que tienen excepciones, tienen leyes particulares de excepción, digamos. Pero en este caso no sería una excepción. Y después lo que tiene que ver con la acumulación, con la acumulación de capital, yo creo que es uno de los problemas que se atraviesa cuando hablamos siempre del pequeño capital, porque sin determinadas condiciones de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ese pequeño capital se funde. Y yo creo que una de las condiciones de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo tiene que ver con el salario a destajo o el pago a destajo, que es una de las razones que cuando uno habla con un tarefero o con una tarefera, te dice yo lo llevo a tarefea conmigo, no solamente porque no puedo parar la olla en mi casa, sino también porque consigo más salario. Entonces, hay aumento, y que tiene también que ver con el alargamiento de la jornada laboral. Entonces, y por eso, digamos, no es algo solo de Misiones. Si uno va a la cosecha de la uva en Mendoza, tiene que llenar más canastos de uva. Entonces, ahí también se da el fenómeno muy fuerte del trabajo infantil, porque además, con la mano pequeña pueden desprender la uva con mayor delicadeza, digamos, ¿no? Entonces se dan otras producciones y también tiene que ver con el tamaño del capital y de cómo opera en la rama. Ahora bien, con un tamaño de capital más grande, con capitales más productivos en términos económicos, más grandes, automáticamente se eliminaría el problema y no, porque el capital siempre busca aumentar la tasa de explotación sobre la clase obrera, sobre la fracción de clase obrera que explota. Entonces, la solución es un problema social. Claramente hay pasos intermedios que el Estado tiene que articular y que justamente
si tenemos un Estado que se borra en el sentido de proteger derechos de los trabajadores, que siempre son conquistas, no son otorgados, no son brindados, no son regalados, son conquistas de los trabajadores, obviamente que la problemática va a ser mucho peor, digamos. Y después sigue Nicolás. Bueno, Ezequiel en cierta forma se adelantó a la pregunta que yo iba a hacer, que bueno, iba en realidad para ambos disertantes, para Lisandro también, porque, bueno, en primer lugar, celebro estas instancias en las cuales quienes hacen ciencia, quienes hacemos ciencia, tenemos posibilidad de difundir nuestro trabajo y demostrar como si fuese necesario una vez más la importancia de la ciencia como una actividad de alto impacto social como la que estuvimos comentando. Más allá de la cuestión descriptiva, justamente mi pregunta iba a qué sugieren o qué proponen o qué herramientas plantear, digamos. Por eso decía que Ezequiel se adelantó en parte a mi pregunta. Así que, Lisandro, con esta cuestión de la tasa de explotación y la diferencia que hay entre el producto final en góndola y la hierba canchada o la hierba verde, y también lo mismo a Ezequiel respecto del trabajo infantil, ¿qué sugieren o qué proponen o qué herramientas se podrían implementar para resolver estos problemas? Hasta mañana. A sabiendas de que están fuera de sus posibilidades, digamos, ¿no? Pero como decir, ¿qué proponen? Lo que a mí en este momento se me ocurre sería que el INIM tenga o sea, no desarticularlo, que realmente el Estado provincial intervenga para que siga existiendo, no esperar a que se desarticule totalmente para que surja un tractorazo, es decir, evitar el caos antes de... Pero a nivel político se ve que están interesados en otras cuestiones más que en resolver estas urgencias. Que ahora este año la cosecha se está terminando, esta es la última semana, podríamos decir, oficial de cosecha. Septiembre ya no, rara alguno que otro secadero que le quede. Pero además pensemos lo que significa para un tarefero ir a cosechar un yerbal viejo, que no tiene muchos kilos, tarda mucho más, es decir, a la larga lo que se está tendiendo es que haya producciones mucho más concentradas y que los que puedan sean menos, es decir, lamentablemente deberíamos evitar eso, porque la riqueza que ha tenido Misiones hasta ahora es esos casi 12.400, 13.000, podríamos decir, con corrientes de productores pequeños. Y les dejo responder a ustedes. Yo voy a decir solo dos cosas. Había cuenta de que estamos lejos de superar la explotación del hombre por el hombre, con lo cual, a partir de ahí, no sé si sugerencia, pero sí lo mencioné al principio, digamos, de que los aportes que nosotros realizamos deberían en algún momento servir de insumo de políticas públicas, y nosotros lo que podemos hacer es plantear eso. Tampoco podemos avanzar un poco más, digo. Están allí, están las producciones de Ezequiel, están mis producciones, están producciones de mucha gente que está aquí presente. Y repito, he dado cuenta que la explotación del hombre por el hombre es el problema fundamental en este modo de producción. Estamos lejos, estimo de superar. Entonces, si hay que ir viendo algunas soluciones, bueno, obviamente que se ha tratado, acá se ha mencionado del funcionamiento del INIM y de las varias falencias que tuvo el instituto, o que tiene el instituto, y bueno, me parece que si el Estado tiene que intervenir, también debería intervenir, pero teniendo en cuenta realidades concretas, porque nosotros no podemos aplicar una ley o algo que sea general, porque las realidades de los pequeños productores son totalmente distintas. Cecilia marcaba que hay productores que tienen 25 hectáreas y ya es un productor casi medio, porque hay productores que tienen 5 hectáreas y están atados a producciones que rinden menos de 5.000 kilos por hectárea. ¿Sí? Entonces también son realidades concretas. Cuando hablamos del precio de estampillado del INIM, habría que ver por qué un pequeño productor paga lo mismo que un gran productor. Exacto. Entonces también esas cuestiones que nosotros las vamos marcando a medida que vamos investigando y vamos... Por suerte tenemos esta posibilidad de trabajar con sujetos y que esos sujetos nos reciban y que también se puedan pensar en una solución articulada.
¿sí? Porque nosotros no podemos dar recetas, nosotros lo que hacemos es investigar y en algún momento sí se acompaña estas cuestiones porque uno siente pertenencia, digamos, también. O sea, por eso no estudio la gran industria, porque no me interesa estudiar la gran industria. Porque la gran industria para mí es un problema que hay que superar. Y en esto está la distribución de la renta. Pero el capital, como mencionaba Ángel, está lejos de distribuir la renta, ya sea la yerbatera o cualquier tipo de renta. Cada vez el capitalismo apunta a la concentración y a la mayor concentración. Y esa concentración en la yerba mate apunta a la desaparición del pequeño productor. Y esto no lo digo yo, ya lo dijo l'INIM en el Plan Estratégico 2013 al 2020. Está escrito que si se sigue con esta política y con esta forma de producción, el pequeño productor está condenado a desaparecer. Y nosotros lo expusimos y lo manifestamos, lo publicamos en artículos, en capítulos, en congresos, en estas instancias. Por eso yo siempre digo que es conveniente decir las cosas con nombre y apellido. Por eso, y yo me hago cargo, digamos, digo, esta empresa es, esta política es. ¿Sí? Entonces, bueno, pero eso me hago cargo yo. Bueno, Nicolás le toca, perdón, después viene acá y después te doy Javier. Nicolás. Una pregunta para Lisandro. Pensando esta, si se quiere, ausencia del INIM en lo que refiere a políticas con respecto a los tareferos, si lo pensamos en la trayectoria del INIM, se construyó como una herramienta de representación de la lucha política, principalmente de los productores. Por ahí me parece que puede haber una clave, no sé qué pensás de esa observación. Y después para Ezequiel, en todo esto que comentabas de mejorar las condiciones de trabajo, las guarderías y la cuestión de reducir el trabajo infantil, ¿qué rol pudiste observar que tuvo la UATRO, que tengo entendido que es el gremio de los trabajadores rurales? Sí. Bueno, en realidad, específicamente el INIM representa a todo el sector yerbatero, toda la industria yerbatera. De hecho, si ustedes ingresan ahora a la página del INIM, antes que aparezca la página, como en otras administraciones está en servicio o todavía funciona la página del INIM, hay un registro de trabajadores, está un registro de tariferos, lo pueden descargar, es un Excel, o sea que involucra a los... Se creó obviamente en un contexto y después hay que ver ahí, pero esta es una discusión mucho más amplia de alianza de clases o no, porque el tractorazo involucró a los pequeños productores. Hubieron ciudades del interior de la provincia donde los cortes se llevaron en conjunto entre tariferos y pequeños productores. Cito Jardín América, por eso de ahí conozco esa realidad, pero también Monte Carlo también. O sea, hubo una articulación y el INIM, y ahí bueno, recupero las palabras que dijo Javier, no decimos que no queremos etiquetar de que bueno, el intento de abrir mercado sea malo. No, de ninguna manera. También se ha pagado a sommelier de yerba mate para que difundan el producto por distintas partes del mundo. Pero no ha aplicado políticas a sectores o por sectores, como lo mencioné yo en el comentario anterior. Son generales. Y demuestra una vez más que históricamente el sector más postergado es el que trabaja Ezequiel. Sí, yo voy a responder lo de Guatre con una anécdota. Cuando yo visité Andresito, recorrí el barrio donde se sitúa el espacio de cuidado, que es un barrio que nace de varios asentamientos que en algunos casos no tienen los servicios de agua y de luz. Y en una de esas partes del asentamiento más nuevo, Ana me dice, bueno, mira, acá está la casa del delegado zonal de Guatre. Tipo, estaba construyendo y ampliándose la casa a 2 cuadras del espacio de cuidado y obviamente, digamos, no tenía nada que ver con el espacio de cuidado. Entonces, eso grafica, digamos, cuál es el rol de Guatre en la implementación de este tipo de política y de la defensa de los tariferos y tariferas en particular, ¿no? Y no me voy a escapar de la pregunta de Javier, que lleva un debate mucho más amplio. Yo políticamente, y yo soy sincero en mi posición, yo creo que la producción tiene que cambiar, que tiene que ser planificada por el Estado, que el Estado tiene que tener un rol productivo
que contemple un bienestar social para el conjunto de los trabajadores y productores involucrados, ¿sí? La forma en que asuma eso la tendríamos que discutir con mucho más cuidado por estas razones que mencionaba. Pero yo creo que este modelo de un Estado subsidiador, o que subsidia, digamos, la economía, termina beneficiando solamente a los empresarios, ¿sí? Y aletarga situaciones sociales, aletarga situaciones económicas que socialmente se van degradando cada vez más. Entonces, me parece que hay que tomar mi postura políticamente es esa, hay que tomar la discusión productiva teniendo en cuenta el Estado con otro rol, ¿sí? Para Guillermo. Sí, y después Javier. Ahí me voy a tener que acercar más por eso. La pregunta era metodológica para Ezequiel. Si pudiste contemplar en tu investigación, entiendo que es más para la parte del sector primario, así que se dedican los tareferos y las tareferas. Y también existe el trabajo infantil, este indicador que mencionabas, pero también si pudiste ver otros sectores de actividad como los secaderos. A mí me ha pasado que haciendo entrevistas, por ejemplo en la zona de Oberá, la persona en la cual yo le he entrevistado me decía que empezaba de los 13 años o 16 años trabajando en el sector de secaderos, digamos. Y considerando también la gran cantidad de pequeños secaderos que hay en la provincia, ¿no? Que también puede haber un empleo de mano de obra infantil encubierta en esa zona, que debido a las características de la estacionalidad del trabajo de la yerba mate, por ahí encubre esa realidad o ese tipo de trabajo. Y la otra pregunta es más abierta, digamos, para ambos, digamos, el rol de las ciencias sociales, pensando que es una herramienta que nos permite también pronosticar, ¿no?, ciertas tendencias que ocurren en el momento. ¿Cómo ven el escenario actual, digamos, qué posibilidades hay de qué consecuencias, qué resultados ven en este panorama? Muchas gracias. Bueno, una de las cuestiones que tiene que ver con el trabajo infantil es que, y con la estacionalidad, es que tarefero termina de cosechar, se queda abiertamente desocupado. ¿Qué hace niño o niña? Trabaja en la olería, por ejemplo. Pasa muchísimo eso. ¿Sí? No se acaba el trabajo infantil cuando termina la cosecha. La parte que tiene que ver con secaderos, con aserraderos, no la he visto en profundidad, así que sobre eso no te puedo hablar específicamente, pero sí que efectivamente se da un proceso de continuidad en otras actividades, digamos, que es lo que a la muy corta lleva a la deserción escolar, digamos, ¿no? Lo otro es mucho más amplio, Guille, está perfecto. Fuimos charlando en otras instancias porque también se trata de un proyecto de un modelo de país, ¿sí? El modelo de país que se planteó desde hace un tiempo por acá abiertamente tuvo sus enemigos, que los fue creando, el CONICET fue uno de ellos, la Universidad Pública fue uno de ellos. Estamos hasta la presencia, se supone, de una nueva marcha federal para el mes que viene, y en ese contexto las ciencias sociales emergen como, no sé si el enemigo a eliminar, básicamente. Más allá de que, obviamente, que es muy profunda la discusión, y acá ya hay susceptibilidades, porque hay mucha gente que pertenece al instituto que votó el modelo. El instituto me refiero al CONICET, hay mucha gente de las universidades públicas que votaron el modelo. Cuando se planteaba ya en enero, febrero, marzo, acá no me van a dejar mentir los colegas presentes, en las distintas movilizaciones que hemos tenido, que hemos llevado a cabo, la gente o colegas pertenecientes al CONICET, a la universidad pública, quería darle tiempo. Entonces no, hay un modelo de país, digamos. Y en ese modelo de país se está reflejando en la reducción de beca CONICET, ¿sí? No solo de las ciencias sociales, sino de todo eso. Ya pasó el año pasado, que estaba previsto un número de ingresos de beca y se dio la mitad. O sea, se redujo el 50%. Sí. Y después también las ciencias duras, que parecían ser las mejores posicionadas, porque pareciera ser que hacen ciencia de verdad y que nosotros no hacemos, y eso queda demostrado que no es así, porque sin ciencia básica no hay ciencia aplicada, y eso está clarísimo. Eso se puede discutir acá y en cualquier lugar. Pero bueno, en este contexto adverso, pierden más las ciencias duras que las ciencias sociales, porque
Nosotros nos movemos, vamos con todo lo que cuesta movilizarse, que él se tenga que con su estipendio pagar el viaje a Andresito, que yo me tenga que pagar los viajes para ir al interior de la provincia, entrevistar, visitar secaderos, cooperativas, unidades productivas. Pero muchos laboratorios que se equipan en la ciencia dura dependen del ingreso en dólares. Si se funde un equipamiento, ¿cómo lo reparan? ¿Sí? Entonces por ahí la ciencia dura tiene esa complejidad de que si no se equipa un laboratorio no pueden hacer ciencia. Si ese laboratorio no funciona, no pueden hacer ciencia. Y a veces también esto es un arma de doble filo, porque dicen, bueno, entonces las ciencias sociales se pueden arreglar. Prioricemos la ciencia dura. ¿Sí? También está esto del ingreso. El año pasado no ingresó ningún becario de las ciencias sociales acá de humanidades, a CONICET. Y eso también es un indicador cuando ve. Para cualquiera de ellos. Mi pregunta sería, si la voy a hacer muy sencilla porque sé que es muy compleja la respuesta, pero ¿cómo ven ustedes, desde la perspectiva de sus investigaciones, el rol que están cumpliendo los movimientos sociales y organizaciones sociales y sindicatos en esta situación? Tanto los que se ocupan de los tareferos, como de los pequeños productores, como del trabajo infantil, porque eso está todo, forma parte de un todo complejo, y me interesa saber eso por haber trabajado durante muchísimos años con movimientos sociales a través de la frontera en redes transfronterizas con Brasil y Paraguay, en un momento de auge en los años 90 hasta los comienzos de los 2000. Y todo lo que ustedes plantearon, estos movimientos lo planteaban también, toda la misma problemática, etc. Y lo que a mí me dejó esa experiencia es que hay tres cosas fundamentales que estos movimientos necesitan. Una es la información, que se la podemos dar nosotros desde la academia. La otra es la organización, ayudarlos a organizarse. Y también la otra, muy importante, es las acciones que estos pueden desarrollar. Seminarios, encuentros, movilizaciones, foros, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo digo por mi experiencia porque estuve como 20 años yendo a toda esta clase de eventos y siempre me sentí muy identificado con los colegas de Brasil, que esta la tenían mucho más clara que nosotros en los años 90, porque ellos venían de trabajar con los campesinos sin tierra. Entonces, en todo ese paso de los campesinos sin tierra a los asentamientos, fue un gran aprendizaje. Desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista del proyecto político, ellos estaban un poco más avanzados que nosotros. Avanzados para mis ideas, para otros puede ser que sean más atrasados. Coincido con lo que ustedes han dejado entrever o ver políticamente, porque estoy de acuerdo con el eje central. Esto nomás quería saber. ¿Cómo ven la situación actual? Bueno, sí, es una pregunta bastante compleja, o más que una pregunta o un comentario. Se están realizando articulaciones, no sé si a nivel de movimiento social, porque es una categoría que habría que ver, digamos, pero hay un movimiento de autogestión de pequeños, yo hablo de los pequeños productores, de pequeños y medianos productores. Respecto a la cuestión sindical, acá la colega tuvieron hace cuántos viernes, 3 viernes atrás, quizás también lo puede reflejar ella, que fue la que organizó, tuvieron o hubo un encuentro en la Facultad de Humanidades entre productores y sindicatos, y también fuimos invitados a muchos investigadores a participar. Entonces, para tener estos 3 ejes o estas 3 variables que mencionabas vos, Roberto, con mucha claridad y mucha precisión, de ver cómo se organiza, y en este caso los interlocutores o los actores o los protagonistas principales, que son los productores. Y esto va a modo personal, lo que me preocupa un poco es que parecieran ser los mismos actores de tractoras. Entonces, ¿cómo a esa variable yo le agregaría, las 3 variables que mencionaste con mucha claridad, yo le agregaría otra variable a modo de pregunta: ¿cómo se tracciona para que el aglutinamiento entre 10, 20 productores tome una forma de más productores para que alcance la categoría de movimiento social, o un movimiento que
donde se pueda trabajar con indicadores, con esto que nosotros mostramos, que además ellos lo conocen porque lo viven en flor de piel y lo conocen con mucha realidad. Lo que nosotros podemos hacer es trabajarlo de manera más estadística y presentarlo, y que también es muy válido. Por eso yo me siento orgulloso de formar parte de una institución como CONICET y de una universidad donde se puede aportar para trabajar una realidad específica y concreta, más allá de que vengo de una carrera que es histórica para ir, como dice, bueno, analizamos el pasado nuevamente. No, de ninguna manera, analizamos para tratar de cambiar esta realidad. Después cada uno tendrá una perspectiva de cómo cambiarla. Pero bueno, a la acción me parece que todavía le falta un poco de tiempo, pero la palabra que uno no quiere usar en este contexto, pero le falta tiempo porque se están organizando, se están nucleando, hay pequeñas manifestaciones. Y bueno, la CTA fue la que los convocó. Desconozco si hay otro sindicato que está articulando en este momento, o hay esa articulación entre universidad y que es necesaria entre universidad y social. En este caso son productores que ya nosotros conocemos porque tuvieron en la movilización del tractorazo, vienen del movimiento agrario, por ahí más a modo de otras agrupaciones como la PAN, como Hugo, como Torres. Así que, bueno, en este caso no sé si